Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Karin de Espacio Lunar y este video va a ser una mini clase introductoria a la astrología, porque estamos abriendo, ¿cierto? Siempre las inscripciones para los cursos de astrología y quiero contarles un poco de qué se trata en general. Aquí no les voy a mostrar la primera clase, sino que les voy a mostrar más bien el recorrido completo que hacemos durante 5 meses para iniciarnos en el mundo de la astrología. Partimos desde cero, no es necesario que sepas nada. La idea de este curso es adentrarnos al lenguaje astrológico, como decía, desde cero, que sea muy teórico, pero a la vez práctico, vamos aplicando todo el tiempo. Y a lo largo de todos los meses vamos a ir explorando, como digo, el lenguaje de los astros como una vía para dialogar con nuestro universo interior, haciendo un símil entre el universo y nuestro universo interno. Comprenderemos cómo signos, planetas, casas, aspectos y otros puntos relevantes de la carta se relacionan y expresan distintas dimensiones de nuestra vida. Vamos a partir siempre abordando los elementos básicos de la astrología para que puedas comenzar a interpretar tu propia carta, porque tiene el foco en el autoconocimiento, pero también a explorar la interpretación de cartas de otras personas. Siempre voy a poner mucho énfasis en la interpretación, no es solo una entrega técnica de conocimientos, porque la astrología es muy técnica, sino que me interesa que no solo nos quedemos con la información teórica, sino que la vayamos aplicando todo el tiempo. Astrología es un mundo que se estudia años. Esta es una puerta de entrada. Mi idea es que tú salgas de este curso conociendo todos los conceptos y sabiendo interpretarlos. De aquí para adelante se abren todas las puertas para que puedas seguir profundizando si es que te interesa. Pero ya con este curso vas a poder leer una carta. Además, ya finalizando el curso, voy a incorporar siempre una mirada desde el colectivo, siempre desde una mirada comprensiva, reflexiva, de pensamiento crítico. No ahondamos mucho en la astrología mundana propiamente tal. Sí me interesa que puedan saber cómo se hace una lectura de tránsitos en el cielo en relación a sus propias cartas o las cartas de las personas que estén leyendo, conectado siempre con la propia experiencia subjetiva. Este espacio, este curso no busca solamente enseñar astrología, sino ser un medio para abrir un camino de autoexploración con la interpretación viva, donde el conocimiento se encuentra con la experiencia personal de cada uno. Bueno, y los pilares básicos de la astrología son los signos. Digamos que esto es lo que toda la gente conoce sobre la astrología y probablemente todo el mundo conozca su signo solar, que es de la temporada, ¿cierto?, donde nació. Los signos los presentamos, los conocemos en el orden de la rueda zodiacal y vamos entendiendo también esto que es como un viaje. Desde Aries hasta Piscis se desarrolla un flujo energético que es muy interesante de observar desde esa mirada circular. Los signos tienen 30 grados cada uno en este círculo, son 12 signos y las líneas que dividen cada signo se llaman cúspide. Esto va a ser importante porque cuando veamos dónde se ubican ciertos elementos en cada signo, vamos a ir diciendo si están en cúspide o no, tienen ciertas implicancias relevantes. Vamos a abordar los signos desde distintas perspectivas, como decía, en esta historia que nos cuentan del paso de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y así hasta Piscis, sino desde sus elementos, sus polaridades y sus modalidades, que son los ritmos del cielo en el fondo. Estos son pilares básicos. Es muy importante conocer estas cualidades de los signos. Y también desde acá se desprenden los ejes de los opuestos complementarios, que son también fundamentales, básicos y de los cuales hice una clase. Fue la primera clase de la membresía que está ahí disponible en el Patreon. Aquí en este diagrama podemos ver los ejes de los opuestos complementarios, pero además los nombres de los signos, sus elementos y sus modalidades que pueden ser cardinales, fijas o mutables. En ahí están las letritas. Cardinal, fijo, mutable. Cardinal, fijo, mutable. La segunda capa del mandala de una carta natal serían las casas, que son esta parte del centro de este círculo, que también se divide en 12, pero que no necesariamente son de 30 grados cada una como lo eran los signos. Lo importante de las casas son los puntos angulares, que divide esta circunferencia en vertical y horizontal. También tienen cúspides, cada una de las casas tiene un punto en el que comienza y termina la otra, ¿cierto? Y eso igual es relevante para la ubicación de los elementos y los planetas dentro de una carta natal. Esta línea divisoria entre lo vertical y lo horizontal va marcando también los puntos angulares, que son los más importantes de una carta natal.
El punto más alto de la carta se llama medio cielo y es por lo tanto también más alto el que está más hacia afuera, ¿sí? El más hacia el exterior. Y el punto que está más abajo de la carta se conoce como fondo del cielo y se abrevia ICE porque está en latín y es el punto, en contraparte, más íntimo, más resguardado, más profundo de la carta, en el sentido de la intimidad que trae, lo profundo que está en la persona. Si lo otro es lo que más es visible, esto es lo que está más protegido, oculto y dentro de la persona misma. Y por lo tanto también eso nos habla de un eje interesante para observar cuando las cartas están más hacia un lado o hacia el otro lado, que es lo que hacemos cuando ya estamos interpretando. Por otro lado, la línea horizontal divide el ascendente del descendiente. Y el ascendente es la energía quizás más importante de todos estos puntos, porque es la energía que abre la casa uno, la casa de nuestra identidad, quienes somos. Poéticamente se dice que el ascendente es, que es la energía que estaba en el horizonte al momento de nuestro nacimiento, fue la primera energía, la primera luz que tocó nuestra alma cuando iba bajando hacia encarnar un cuerpo. Por lo tanto, quedó esa energía envolviéndonos. Es una suerte también de proyección de nuestra identidad que necesitamos incorporar, observar, traer de vuelta a nosotros mismos. El camino del ascendente es un camino precioso y que ahondamos mucho en este curso por su importancia. Y por otro lado, justo al frente está el descendiente que tiene todo que ver con nuestra relación con los otros, cómo nos vinculamos en el uno a uno con los demás, la parte más social, el yo, pero en relación con los demás. Estos puntos, vertical y horizontal, estas líneas pueden dividir en distintos hemisferios nuestra carta, pero también en cuadrantes. Y esta división también es muy importante y nos detenemos en esto para poder observar distintas dimensiones de nuestra vida. Las partes que tienen más que ver con el desarrollo personal o nuestros entornos inmediatos que nos moldean esta identidad, la vida emocional, el hogar o el cotidiano, las relaciones interpersonales y las primeras exploraciones con el mundo y ya la esfera quizás más pública y colectiva, el propósito, las metas y la conexión con la sociedad. Hasta acá tenemos rueda zodiacal y tenemos casas y nos arma la configuración, ¿cierto?, de este mandala, de esta carta natal que cada uno de nosotros tiene. Habiendo visto todo lo anterior, ya tenemos un panorama general de cómo somos, de todas las dimensiones que se pueden observar en una carta, de todas las energías que aparecen. Y eso es muy interesante porque si bien todos tenemos los 12 signos y las 12 casas, las configuraciones son distintas. Y algo que siempre se dice en la astrología, que esto representa un mapa, pero que no es el territorio. Esta frase es cierto, tan conocida y es muy cierta. Podemos tener el mapa, pero ir y recorrer ese camino, tener la experiencia de habitarlo, es lo que constituye nuestra experiencia subjetiva de vivir. Entonces, estos son guías, orientaciones, pero siempre lo vemos desde esa manera. Es información que nos ayuda a mirar de otra forma nuestro propio mundo. Tenemos todo el aparataje, la atmósfera, el escenario principal, aparecen nuestros protagonistas, que serían los planetas. Los planetas se ubican en este espacio de circunferencia que tenemos aquí, se ubican en distintos signos y en distintas casas, generando también relaciones entre ellos. Cada vez que ocupan una posición, cada uno de nosotros tiene distintas posiciones, porque esto sería como una foto del cielo astrológico al momento de nuestro nacimiento que queda de alguna manera fijo ahí, como una imagen para poder interpretar. Cada una de esas posiciones habla de algo, de alguna característica particular, pero además no solo eso, sino las relaciones, las dinámicas que se generan entre ellos son fundamentales para poder entender la carta astral de una persona. Y podríamos decir, pero bueno, si queda estático, ahí está. Pero lo interesante de las cartas es que el cielo, si bien quedó estático al momento de tu nacimiento en tu carta, se ha seguido moviendo todo el tiempo y esas son las lecturas de la dimensión temporal, por ejemplo, los tránsitos, los retornos planetarios, las revoluciones solares. Los planetas se pueden dividir en personales, sociales y transpersonales. Eso va a depender del tiempo que demoren en girar alrededor de la Tierra. Y aquí es demasiado importante esto y por eso también al comienzo de mi curso hago un pasado por el contexto histórico de la astrología para situarla y no entrar a
disputar territorios con la astronomía porque no es para nada lo mismo. Esto es un sistema simbólico de interpretación. La astronomía es una ciencia, no estamos hablando el mismo lenguaje. Y tenemos que entender entonces la astrología como geocéntrica. La Tierra está en el centro. Por lo tanto, los planetas que giran a su alrededor, que tienen una órbita menor, o sea, giran más rápido, son personales, impactan de forma más directa nuestra identidad. La forma en cómo pensamos, en cómo deseamos, en cómo actuamos, etcétera. En los personales podemos encontrar Sol y la Luna, que si bien no son planetas y se le conoce también como luminarias, para la astrología toman esta cualidad, y Mercurio, Venus y Marte. Los planetas sociales ya toman una dimensión más colectiva y social porque dan la vuelta un poco más lento, se demoran un poco más. Nos ayudan entonces a narrar el contexto que nos rodea. Y también impacta la configuración de nuestro ser, pero no de la misma manera tan directa como los planetas personales. Sí nos hablan de nuestra forma de situarnos en el mundo, situarnos desde el deber ser o el desde acoplarnos a ciertas estructuras sociales y también de cómo pensamos nosotros las estructuras no solo sociales, sino espirituales, de las cosmovisiones, los sistemas de creencias, en el fondo cómo nos paramos ya mucho más en sociedad. Los planetas sociales son Júpiter y Saturno. Y los transpersonales, que son los que ya se demoran muchísimo más, son generacionales. Su movimiento es tan lento que impacta a un grupo de personas, ya no solo a las personas particularmente. Se interpretan entonces en un contexto mucho más amplio, se relacionan a cambios sociales, temáticas generacionales y sociales espirituales del colectivo. Ahí tenemos a Urano, Neptuno y Plutón. Cuando ya hemos hablado de planetas, luego de signos y luego de casas, podemos empezar a hablar de las correspondencias. Y esto es muy interesante y una parte también bastante importante del curso en el poder relacionar las similitudes que tienen energéticamente, pero que no hablan de lo mismo. Es un error bastante amplio hacer homologaciones bastante estáticas del planeta, el signo y a la casa que le corresponde, cuando están compartiendo una misma sensación, pero se interpretan de forma muy diferente. El planeta más bien tiene que ver con una actitud o como con un funcionamiento psicológico, incluso desde la astrología más psicológica, de una acción, de una forma de pararse. El signo tiene más que ver con la atmósfera energética y la casa tiene mucho más que ver con el escenario, con el lugar, la dimensión de la vida en donde eso se expresa. No solo vemos las correspondencias clásicas y modernas, sino también vemos las dignidades de los planetas. Y esto igual es muy interesante, quizás responde muchísimo más, obviamente, a la astrología clásica, pero sí nos ayuda y nos entrega capas de información para poder interpretar más adelante, donde los planetas se sienten en casa, en el domicilio o en detrimento o en exaltación y caída. Y cuando ya tenemos signos, casas, planetas, podemos empezar a ver las relaciones que se generan entre ellos y es donde vemos aspectos. Los aspectos son esas líneas que aparecen dentro de una carta natal que nos hablan de cómo se están relacionando en las distintas posiciones en las que están los planetas al interior de nuestra carta. Pueden existir aspectos de tensión, aspectos de oportunidad, aspectos mucho más naturales y fluidos, aspectos que benefician, aspectos que son neutrales. Y esto lo que nos habla es de la dinámica de la carta interna, de las tensiones y de las posibilidades y oportunidades que surgen. También cuando vemos aspectos podemos observar algunas configuraciones complejas que tienen también sus características particulares, como la gran conocida T cuadrada, los gran trígonos, etcétera. La última parte del curso, cuando ya hemos navegado bastante todos los conceptos, vemos la dimensión temporal, que ya se las mencionaba. La lectura de tránsitos, que es observar nuestra carta natal en relación al cielo del momento, el clima del presente, el clima astrológico. La
la temática de los retornos planetarios y la revolución solar, que es en el fondo el retorno del Sol. Retorno se llama cuando un planeta vuelve a la misma posición a la que estaba en el momento de tu nacimiento. Por lo tanto, esa posición del planeta que está en el cielo actualmente coincide en el mismo grado en la posición que estaba ese planeta en tu carta natal. La parte de los retornos planetarios me gusta mucho y le hago harto hincapié en esto también porque nos va mostrando ciclos que todos vivimos, edades que son importantes, donde distintos aspectos, distintos retornos nos tocan de determinada manera a los 12 años, a los 18 años, a los 28, a los 42. Hay eventos que se van marcando en nuestra vida y que nos ayudan a mirarnos de forma evolutiva. Y eso es muy bonito también de apreciar y traer. Uno de los retornos planetarios que quizás más conocemos es el retorno de Saturno, hablamos harto de él, pero también de los planetas sociales, por ejemplo, o transpersonales también, creo que no alcanzamos quizás a vivir retornos, pero sí oposiciones, cuadraturas que son muy importantes y que nos ayudan a mirar esta vida como un diálogo entre el cielo de afuera y nuestro cielo. Y lo último, cuando ya hemos comprendido un poco esto de los tránsitos y los retornos, hablamos de la revolución solar, que es en el fondo sacar la carta de tu cumpleaños. Todos los años tu carta se actualiza con la revolución solar y se superponen la carta del cielo al momento de tu retorno solar y tu carta natal. Y ahí hay mucha información. Todos los años, por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que la vida nos invita a vivir un nuevo ascendente, como el tono general del año, o el tono emocional que nos propone la luna, o la casa donde cae tu sol en tu cumpleaños, habla mucho de la dimensión de la vida en donde tu ser se va a expresar. Hay muchas informaciones interesantes que sacar en una revolución solar y si bien es mucho para estudiar, hacemos una introducción para que puedas sacártela a ti misma y puedas explorar también sacarla a los demás si quieres. Por lo menos una primera capa de interpretación. Para terminar esta como muestra de lo que vemos en el curso y quizás como medio todos los puntos que deberías conocer si estás adentrándote en este mundo de la astrología, yo les dejo este ejercicio. Pensamos en los planetas como personajes arquetípicos, como alegorías simbólicas. En la astrología, así como el tarot y otros lenguajes simbólicos, utilizan estas herramientas, incluso metafóricas, para poder condensar en imágenes, en arquetipos, en alegorías, ciertas energías. Y por lo tanto, por ejemplo, si pensamos en personajes como los planetas, aquí ¿qué tenemos? Podemos tener un guerrero, podemos tener una niña, podemos tener un señor muy sabio y muy mayor, y podemos tener también una doncella, una reina. Esos serían los planetas. El guión de la película, la historia, la narrativa, sería el signo, la atmósfera que genera. Y podemos tener narrativas que sean novelas, el género novela, pero además de amor, por ejemplo, podemos tener ensayos filosóficos, ensayos de todo tipo, pero filosóficos, por ejemplo, que tienen distintas formas de narrarse, distinto uso del lenguaje. Tenemos cuentos también que tienen otro ritmo, que tienen otra impronta, por ejemplo, en este caso de fantasía. Y tenemos también, por ejemplo, crónicas de guerra que tienen otro tipo de escritura, que tienen otro propósito. Una crónica, en este caso de guerra, pero una crónica en general, tiene otro ritmo. Entonces, todas estas formas narrativas, este guión de la película, serían cada uno de los signos. Y ahora el ejercicio es pensar, ¿cómo se comportaría, por ejemplo, un guerrero en una novela de amor? ¿Cuál sería su rol? ¿Cómo se sentiría? Quizás cómo se desarrollaría este personaje. ¿Cuál sería el arco de este personaje? ¿En una novela de amor? ¿En un ensayo? ¿En un cuento de fantasía o en una crónica de guerra? ¿Cómo se presentaría el personaje? ¿Qué se diría de él? ¿Qué se desarrollaría de su historia? Lo mismo con una niña. ¿Cuál es la presencia de una niña en una crónica de guerra? Una niña en un cuento, una niña en un ensayo, la infancia en este ensayo, ¿cómo se presentaría? O en una novela. Lo mismo el sabio, lo mismo la doncella o esta reina.
distinto personaje, en un distinto tipo narrativo, en una distinta atmósfera, en una distinta historia, va a desarrollarse de forma diferente. Y eso es lo que hacemos cuando situamos los planetas en cada uno de los signos. Por ejemplo, este es un ejercicio interpretativo muy hermoso de hacer para adentrarse a la astrología. Y lo mismo con los entornos, con los escenarios donde ocurre la acción, las áreas donde se desarrolla la historia. Porque ya teníamos personaje, teníamos guión, pero el escenario donde la historia sucede es muy importante para contarla. Y por ejemplo, no es lo mismo este guerrero en una biblioteca, este guerrero en un campo de batalla, este guerrero en un baile o este guerrero en un pantano, en un bosque oscuro, solitario. Cómo también se va a sentir, de qué forma se va a expresar. Lo mismo con la niña en la biblioteca, la niña en medio del campo de batalla, el sabio en el baile o el sabio en el pantano, en el bosque escondido, la reina en el baile, la reina en la batalla. ¿Qué rol ocupan? ¿Cómo se desenvuelven? De nuevo, vamos a pensar. Los escenarios de la astrología serían las casas, las dimensiones, los espacios en donde ocurre la acción de los planetas en los signos. Por lo tanto, es donde se expresa toda esta energía narrativa y del personaje. Donde se desarrolla el arco. Ya no es solo cómo se desarrolla el arco de este personaje dependiendo de la obra, del guión que esté interpretando, sino dónde. Y eso sería el lugar, el escenario. Entonces también traigamos esa capa, pensemos, ¿cómo sería esto? Y por supuesto que hay que completar este ejercicio pensando cómo sería, por ejemplo, una novela de amor desarrollada en el escenario de un baile, donde todo el mundo está en este ámbito de jolgorio o de seducción o de encuentro de familias nobles y qué sé yo. ¿Cómo sería esta misma novela circunscrita en un escenario de guerra? ¿Cómo sería esta misma novela en el bosque o el pantano? ¿Cómo sería el cuento en el pantano? ¿Cómo sería el cuento en la biblioteca? ¿Cómo sería la crónica de guerra atravesada por los bailes? ¿Cómo sería el ensayo filosófico atravesado por la guerra? Y así. ¿En qué escenario se desarrolla la historia? Y esto, como les decía, nos habla de las casas. Por lo tanto, este ejercicio, que es muy simple, las invito a que lo hagan. Elijan un personaje, elijan alguno de estos tipos de guión, podríamos decir narrativa, y elijan un escenario. Puede ser al azar para que sea más divertido. Y cuenten la historia. Cuando después ustedes digan, tengo a Marte en Virgo en casa 8. Una vez que sepan más o menos de qué se trata cada una de estas tres cosas, van a poder hacer esa triangulación, van a poder hacer integración y contar la historia de esa posición. Y así cuando la historia de esa posición esté formada, la podemos más encima ir a relacionar con los demás protagonistas de esta historia. Cada uno en su posición, cada uno en su atmósfera, en su guión, cada uno en su escenario. Y por último les dejo aquí los contenidos ya como definidos del curso. Este curso dura 5 meses, como les digo, y tratamos de abarcar muchas cosas, pero siempre desde la práctica y desde el ejercicio creativo también, porque así me interesa poder ir desarrollando de forma práctica y metódica la interpretación. El módulo cero, que sería el contexto, como les decía, eso para mí es muy importante y fundamental, ya lo saben en el tarot, pero también en la astrología, conocer el devenir histórico de la astrología, dónde estamos parados, en qué tipo de cosmovisión, en qué sistema de creencias, porque eso es la base, nos da todo. Luego el módulo uno y hablamos como de esto que se conoce como el gran trío, las luminarias, el sol y la luna, aspectos súper relevantes de nuestra carta, y también el ascendente como punto fundamental. Hacemos el módulo 2 que sería el cielo, y pensamos en los
factores, los planetas que dijimos, sociales, personales, transpersonales. Hablamos también de Quirón, también de Lilith, que no sale acá, pero la he incorporado. Y los nodos, que también son como más de la astrología kármica, pero muy interesantes para traer a la interpretación. En el módulo 3 hablamos del viaje zodiacal y aquí ya nos metemos en los signos, hablamos del viaje de los elementos, del viaje en general de la rueda zodiacal, de elementos, modalidades, polaridades, los ritmos del zodiaco, que en el fondo son los ritmos del cielo. Y por supuesto de los opuestos complementarios en particular, pues es una de las cosas que a mí más me gusta abordar cuando hablamos de los signos. En el módulo 4 hablamos de los escenarios del vivir y ahí nos vamos definitivamente a las casas, los puntos angulares de una carta, los hemisferios, los cuadrantes y casa por casa cuál dimensión nos está hablando de nuestra propia vida. Y en el módulo 5 ya nos vamos hacia el interpretar propiamente tal, hacer todo este menjunje de cosas, ¿sí? Poder integrar toda la información aprendida. Hacemos lectura integral y jerarquización de la información, porque por supuesto que hay cosas más relevantes que otras, cosas que se complementan. Vemos los ejes centrales de una carta, hacemos una síntesis para decantar lo esencial y ahí ya traemos aspectos, configuraciones complejas, todo lo que hemos ido hablando de las relaciones entre los planetas, criterios para lecturas conscientes, quizás un poco pensamos en la ética de una lectura, desde el lugar, el enfoque, el que queremos darle, etcétera. Y en el módulo 6 la carta como proceso vivo, vemos la dimensión temporal, que es lo último, las tensiones, los conflictos, los procesos vitales que se van viviendo, las configuraciones complejas propiamente tal, la trama que le da sentido a la experiencia y el reloj astrológico que les comentaba, o sea, los retornos planetarios, la lectura de tránsitos y la introducción a la revolución solar. Eso a grandes generales es el curso de astrología. Les dejo este videíto porque así también pueden ver de qué se trata, pero también de qué se trata la astrología en general, qué son las cosas que tenemos que manejar, aprender y el ejercicio para empezar a practicar nuestra interpretación. Les dejo un beso enorme y nos vemos en clase.